caso, al contrario, porque pasan otras cosas que vienen de esta manifestación. Primero, que hay mucha gente y mucha energía y mucho esfuerzo y se nota y la gente se anima y dice, ah, pues no soy la única persona que esté a favor de esta idea. Y otra cosa quizás más concreto es que hay un par de personas que dicen que quieren hacer una iniciativa legislativa popular y traerlo al Parlamento catalán para pedir un referéndum sobre la independencia y comienzan a recoger firmas en Bruselas para hacer esta iniciativa y consiguen hacer la iniciativa, la traen al Parlamento y los políticos, los mismos que hoy en día son independentistas, en 2009 dicen, lo siento, pero ahora no es el momento, no tenemos suficiente apoyo, no podemos, es ilegal, no queremos, lo que sea. Se rechaza, 2 veces de hecho, a lo largo del 2009. Tampoco es un fracaso, porque en Bruselas esta gente había hablado con una gente del pueblo de Arenys de Munt, y la gente de Arenys de Munt, un Jordi Viveny y Josep Manel Ximenes, deciden hacer esta iniciativa legislativa popular en el pueblo de Arenys de Munt. Arenys de Munt tiene una población de 8.000 habitantes. Para mí es otra idea un poco loca. Dices, vamos a hacer una consulta sobre la independencia en un pueblo de 8.000 habitantes. ¿Para qué sirve esto? Es un poco, no sé, pero lo hacen. Y aquí tenemos la ayuda del gobierno español. Una juez dice, ¿quieres decir? ¿Vas a pedir la opinión de la gente? Esto no se puede hacer, ¿eh? Esto es ilegal. Y anula el plenario de la moción en Arenys de Munt que decía que iban a hacer la consulta en el ayuntamiento. Entonces la gente de Arenys de Munt dicen, pues vale, no lo haremos en el ayuntamiento, lo haremos en el centro cívico de al lado. Y lo hacen. También tenemos la ayuda, entre comillas, de la Falange, que dice, pues nosotros vamos a manifestarnos no tengo más fotos. Vamos a manifestarnos en Arenys de Munt ese mismo 13 de septiembre de 2009 y aquí la juez dice, sí, no hay ningún problema, claro que podéis hacerlo. Estas 2 cosas hacen que mucha gente hable de Arenys de Munt, de la consulta, una consulta que ya, como hemos dicho, qué sentido tendrá, y que muchísima gente llega a Arenys de Munt el 13 de septiembre de 2009. Más gente de Arenys de Munt mismo vota en esa consulta de lo que había votado para el Estatuto de Cataluña, 97% o así a favor de la independencia, pero claro, no ganan la independencia con una consulta en Arenys de Munt. Pero eso tampoco no quiere decir que fuera